Hola hermanos, Dios les bendiga. Es un gusto para mí poder estar con ustedes en este tiempo tan hermoso de predicaciones que habían tenido MCI Comalcalco hacer durante todo este tiempo. Sabemos que el alimentarnos del Señor no solamente es exclusivo de ir a la iglesia es el complemento necesario para nuestras vidas, pero todos los días podemos tomarnos un tiempo para poder escuchar, para poder nutrirnos, para poder alimentarnos de algo más. Y como la palabra de Dios nos dice, el meditar siempre en su palabra, que su palabra no sea parte de nosotros para que nos vaya bien día a día en nuestro diario vivir. Me presento, soy el pastor Luis Armando de MCI Paraíso y para mí es un placer estar con ustedes en este tiempo. Y vamos a hablar de un tema que he titulado Los 3 compromisos de una iglesia en crecimiento. Pero ¿qué te parece si antes de iniciar oramos para que sea el Señor hablando en nuestras vidas? Y si hay alguna carga que hoy tengas, si hay algo que te esté preocupando, dile al Señor: Señor, háblame y ayúdame a saber de qué me tengo que tomar, cuál es la decisión que tengo que tomar también en mi vida para seguir adelante y no desfallecer. Así que vamos a orar, hermanos. Amado Padre, en tu nombre, Señor, te damos gracias por la bendición que nos das de estar aún a la distancia reunidos como iglesia, como hermanos, Señor, porque sabemos que tu cuerpo no solamente es cuando estamos en un solo lugar, sino también cuando estamos en un mismo sentir, Señor. Y hoy hay una iglesia que te ama, hay una iglesia que te busca, hay una iglesia que está en un mismo sentir, Padre eterno, y te pido que este mensaje sea un mensaje clave, que hables al corazón de tus hijos y que aún, Señor, pongas en cada uno de ellos carga por tu obra, Señor. Pongas esa misma carga que un día hubo en Jesús por nosotros, la pongas en nuestros corazones, no solamente de ser bendecidos, sino también ser de bendición. Que estos compromisos, que estas responsabilidades que como iglesia tenemos, Señor, podamos llevarlos a cabo con gozo y alegría en nuestro corazón. Entonces te decía, hermano, vamos a hablar de 3 compromisos o responsabilidades que una iglesia en crecimiento tiene. Porque tú y yo somos iglesias que no nos mantenemos inertes. Somos una iglesia a nivel mundial, pero también somos una iglesia a nivel cobertura, somos una iglesia a nivel local. Y sé que la iglesia en Comalcalco es una iglesia que está en constante crecimiento. Pero para mantener ese constante crecimiento deben haber 3 fundamentos claves en nuestras vidas, que como iglesia debemos procurarlos y también de manera individual debemos cuidarlos también. Y eso lo podemos tomar de ejemplo en la iglesia primitiva. Qué mejor testimonio, qué mejor ejemplo a tomar que aquella iglesia que nació en medio de una persecución, que nació en medio de un problema grande como lo era el Imperio Romano, pero que a pesar de ello la Biblia dice: el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Una iglesia que, sin importar las dificultades, siempre estaba en un crecimiento constante. Nosotros vivimos un privilegio enorme porque no sufrimos una persecución como esa iglesia, y eso quiere decir que a mayor privilegio también se nos va a demandar una mayor responsabilidad. Entonces, ¿qué te parece si me acompañas al libro de Hechos, capítulo 2, versos del 41 al 47? Yo lo leo y los vamos a ir desglosando para que sepamos cuáles son estas 3 responsabilidades o compromisos que la iglesia tiene. Dice la palabra del Señor en el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo.
y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Qué hermoso final del capítulo 2 del libro de Hechos, que nos habla de la iglesia primitiva en su crecimiento. Es algo que nosotros debemos aprender a replicar. 3 fundamentos que esa iglesia tenía, que los encontramos en el versículo 42, y el primero de ellos, el primer compromiso que tú y yo como iglesia tenemos, es cuidar la sana doctrina. Hoy en día la pandemia trajo una apertura muy grande a poder escuchar a diferentes tipos de ministros, y no voy a decir que todos están mal, no voy a decir que todos están bien tampoco, pero creo yo, y estoy seguro, más que creer, estoy 100% seguro, que si algo sano y bueno tenemos dentro de nuestra cobertura como MSI y dentro de su iglesia como MSI Comalcalco, es una sana doctrina. Y lo primero que nosotros tenemos que cuidar es de qué me estoy alimentando. No está mal que de repente pudiéramos ver a otro ministro, a otro pastor que también pudiera edificar nuestras vidas, pero que nuestra base y fundamento sea alimentarme en casa. ¿Por qué? Porque en casa mi pastor me va a cuidar de darme un buen y sano alimento. Es como cualquiera en el hogar. Cuando mamá prepara una comida, mamá sabe qué cosas son las que te pueden hacer daño, la esposa sabe qué cosas son aquellos condimentos que no agradan o que dañan tu estómago quizá en ocasiones, pero cuando tú vas y pides la misma comida, no sé, en algún restaurante, en alguna fonda, ellos lo hacen de manera general, y si de repente la pimienta o la nuez te causaba una alergia, quizá en casa se lo quiten, pero no en una fonda, porque ellos no están al tanto de lo que tú necesitas. Ellos no están al tanto de cuál es tu necesidad, pero sabes, en casa sí. La doctrina, el cuidar de ella, es algo bien importante que como iglesia tenemos que hacer si queremos tener un crecimiento sano y sostenido. Porque un crecimiento exponencial cualquier iglesia lo puede tener. Puede crecer de la noche a la mañana y puedes llegar a números de 1,000, 2,000, 3,000 personas. Pero de nada sirve si no hay un fundamento sano en la vida de las personas, porque así como llegaron, se van a ir. Y ese fundamento es la doctrina. Y fundamentar una iglesia o hacer que una iglesia crezca de manera correcta no es algo que se da de la noche a la mañana. Se tienen que ir estableciendo conceptos, se tienen que ir estableciendo doctrinas, se tienen que ir estableciendo áreas de crecimiento en nuestras vidas. Lo podemos ver, y me permito tomar este ejemplo, en la crianza de las gallinas. Si tú quieres una gallina rápida, le puedes dar alimento. ¿Y qué va a pasar con esa gallina? En cuestión de 2 meses y quizá menos, 1 mes y medio, esa gallina va a estar gorda, va a estar grande y va a ser lo suficientemente buena para venderla rápido. Pero, ¿qué tan buena es esa gallina cuando la comes? ¿Qué hacemos muchos? Buscamos a quien vende gallina criada con maíz. Y quizá la gallina criada con maíz es la mejor, pero no es una gallina que crezca en 1 mes. Se lleva su tiempo, porque todo aquello que vale la pena se construye poco a poco, y eso es tener una sana doctrina, el saber que la iglesia se tiene que fundamentar en que primero crezca yo, primero me alimente yo como miembro de la iglesia para poder ir y predicar a los demás. Entonces yo como iglesia tengo el compromiso de buscar alimentarme de la doctrina. Y aquí te paso un comercial. Si tú todavía no estás estudiando doctrina o no te has animado a ello y hay la oportunidad de hacerlo, no lo desaproveches, porque es parte de tu compromiso. El segundo compromiso que nos encontramos en la iglesia primitiva nos habla primero de perseverar en la doctrina, y lo segundo nos habla de la unidad. Una iglesia dividida jamás va a ser una iglesia que pueda crecer, porque lo único que estás haciendo es seguir añadiendo peso a aquello que ya está por romperse, aquello que ya está por fracturarse. Es, por ejemplo, ¿qué pasaría si tú tuvieses un andamio
que está bretado en alguna parte. ¿Le vas a poner peso? No, lo tienes que reparar, porque si tú le llegas a poner peso, esa estructura se va a caer. Lo mismo pasa con la iglesia. A veces llegamos a la iglesia y anhelamos un crecimiento, pero tenemos problemas con mi hermano, tengo problemas con mi hermano de al lado, tengo problemas con el que acaba de llegar, o no solamente tengo problemas con el que acaba de llegar, ya estoy generando problemas con aquel que todavía no llega, que no conoce de Cristo, pero que ya el Señor tiene planeado que esté en esta iglesia. Yo les digo a los hermanos en la iglesia en Paraíso que me gusta la dinámica de una iglesia en un municipio. ¿Sabes por qué? Porque todos se conocen. El que te atiende en el súper, muchas veces lo conoces porque es tu vecino. El que te atiende en el hospital, en donde sea, todos se conocen y todos saben de qué familia vienes. Y sé que Comalcalco no es la excepción. Y muchas veces no nos preocupamos por el buen testimonio de la unidad. ¿Por qué? Porque sentimos que yo tengo la razón. Sentimos que soy yo el que tiene la razón y que los demás deben venir y pedirme una disculpa, que los demás deben venir y procurar conmigo la unidad. Pero la Biblia nunca habla que nosotros tengamos que hacer que los demás lo procuren, sino que soy yo el primero que tiene que procurarlo. La unidad implica sanar asperezas. La unidad implica perdonar. La unidad implica pedir perdón. La unidad implica cuidar. La palabra lo dice, que la unidad es más importante que cualquier otra cosa. Porque la palabra del Señor nos indica y dice que si tú vas a dejar una ofrenda al altar y a mitad de camino tú te acuerdas que tienes un problema con tu hermano, el Señor nos decía, deja tu ofrenda, porque lo que tú hagas fuera de la unidad, a Dios no le agrada y a Dios no le sirve. Y dice, deja tu ofrenda, reconcíliate con tu hermano y después de ello, tómala y entrégala. Mira qué importante es la unidad en el crecimiento sano y sostenido de la iglesia. Entonces, ¿quieres que tu iglesia crezca? Procura la unidad. ¿Tienes algún problema con algún hermano? Te invito a algo, perdona. Perdona. Pastor, fue a mí a quien me dañaron. Perdona. Porque esto no se trata de ti y de mí. Esto se trata de algo más grande, que es el propósito del cuerpo de Cristo en esta tierra. Y por último, nos habla de la unidad en el versículo 42, y el último compromiso de una iglesia en crecimiento es la intercesión. Dice nuestra doctrina, una iglesia no es más grande que su tiempo de oración. No solamente puedo esperar que la intercesión sea en la iglesia, sino también de manera personal. El pasar tiempo con Dios, el interceder por mi pastor, el interceder por los hermanos. Son las tres claves que el Señor nos ha dejado para poder crecer. Y al final del resumen del capítulo 2 nos dice, y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Pero los añadía a raíz de que la iglesia cuidaba estos tres pilares: la doctrina, la unidad y la intercesión. Súmate a la intercesión de tu iglesia. No estés esperando que el pastor o que los hermanos sean los que oran por ti. No estés esperando irte a acostar y decir, pues estoy confiado porque sé que el pastor está intercediendo. Sino al contrario, párate en la brecha. Sé parte de la iglesia que ora, que intercede, que se suma al tiempo de guerrear. Sé parte de esta iglesia y tú vas a ver cómo, si cumples esos tres requisitos, tu iglesia va a empezar a crecer, porque todo va a empezar o va a comenzar a través de ti. Así que te invito a que te sumes a cumplir con estos pilares y verás la bendición que Dios está preparando para MCI Comalcalco. Así que, ¿qué te parece si oramos? Le damos gracias al Señor, y si no has tenido cuidado en estos tres pilares, hoy le puedas decir al Señor, Señor, ayúdame a tener el cuidado que necesito tener. Amado Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en mi vida y en la vida de cada uno de tus hijos en esta iglesia, en MCI Comalcalco, Señor, porque sé que cosas hermosas, extraordinarias vienen
para tu iglesia. Y declaro en el nombre de Jesús que tú eres transformando el corazón de cada uno de tus hijos y poniendo en ellos, Señor, como lo dije al principio, esa carga que hubo en Jesús, esa carga que hubo en la cruz, también tú la pones en esta iglesia, Señor, para ir y predicar a aquel que está perdido, para ir y restaurar a aquel, Señor, que se había extraviado, para aquel que no había conocido aún, Señor. Declaro una iglesia que ama hacer tu voluntad, una iglesia que ama estos tres pilares, Señor, una iglesia que ama la sana doctrina, una iglesia que procura la unidad y una iglesia que se pare en la brecha para interceder. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te doy, Señor. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Fue un privilegio para mí el poder estar con ustedes. Les envío un fuerte abrazo y ya saben, cada que estén en Paraíso, allí tienen su casa y también a su familia. Bendiciones, hermanos.